menos fuerza que un hombre normal y es derrotado. Y hoy quiero hablarte, después de que tengas esto en mente, de algo muy importante en nuestra vida dentro de la serie Bueno y Eterno, y es la santidad. Dile al que tienes al lado, santidad. Dile al que tienes al lado, la santidad es un poder sobrenatural en mi vida. ¿Se lo puedes decir? Dile, la santidad es un poder sobrenatural en nuestra vida. Dice Hebreos 12, versículo 14, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Dile al que tienes al lado, yo necesito ver al Señor. Decía C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia, cristiano, qué poco sabe la gente que piensa que la santidad es algo aburrido. A ver, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Levantad la mano. Jóvenes, sí, todos, claro. ¿Tú no eres joven, Dani? ¿Cuántos verdaderamente habéis pensado que la santidad es algo aburrido? Yo. Sí, ¿verdad que sí, Liuba? Tú has sido joven. Bueno, eres joven todavía. ¿Cuántos habéis pensado? La santidad es algo que viene a cargarse mi vida, a cargarse mi felicidad. Todos hemos pensado así. ¡Qué aburrimiento! Esto de la santidad no me gusta. Pero fíjate lo que dice C.S. Lewis. Dice, qué poco sabe la gente que piensa que la santidad es algo aburrido. Cuando uno encuentra lo verdadero, es irresistible. Cuando uno encuentra la verdad sobre la santidad, es algo irresistible, es algo maravilloso. Hablando con un joven hace un tiempo, le digo, oye, es un joven que ama al Señor, apasionado por Dios, que está en la universidad, y le pregunto, oye, ¿cómo resistes tú en medio de esa vorágine que te rodea todos los días, de ideologías, de tantas cosas? Vemos los jóvenes cómo están hoy día, y le pregunto, ¿cómo resistes tú? Porque muchas veces se meten contigo o te ridiculizan porque eres cristiano y tú lo afirmas y dices que eres cristiano. ¿Cómo lo resistes? Y él me dijo algo que me sorprendió. Dice, simplemente, pastor, para mí es sencillo porque lo mío es mejor que lo suyo. O sea, y me dijo algo muy gracioso. Me da rabia porque enseguida Marta se va a enfadar. Pero bueno, porque ella es del Barça, ¿no? Entonces me dijo algo muy sencillo. Dice, pastor, es como si yo estoy en el Real Madrid y me vienen mis amigos a decirme que me vaya a los Osasuna. O sea, el Osasuna irme de fiesta. Pero yo estoy con Dios. O sea, es como si yo estoy en algo mejor, ¿cómo me voy a ir a tu porquería? Si lo mío es mejor. O sea, me da igual lo que me digas. Ahora, ¿qué pasa? Que aún no hemos descubierto ese poder que opera en nosotros para vivir una vida extraordinaria. Una vida de superhéroe, una vida de superheroína. Y no me refiero al cine, me refiero a vivir. O es que la vida no es difícil. No hay que ser un superhéroe a veces para tener gozo en los momentos difíciles, para tener fuerza en los momentos de debilidad, para tener fe en los momentos de enfermedad. Ahora, ¿cuál es ese verdadero poder que, según C.S. Lewis, es irresistible? Es la santidad. ¿Qué palabra esta? Santidad. Muchos, cuando escuchan la palabra santidad, cambian de tema, retroceden para atrás. La palabra santidad para muchos tiene una connotación negativa. Por ejemplo, mira esta foto. Esto es lo que piensan. No, esa no. Hay una antes. Tienes que actualizar. Actualizar, porque la he añadido estando aquí. Amigo. Querido. Muchos cuando oyen la palabra santidad ven una imagen en su cabeza de algo religioso, algo obsoleto, algo que es negativo. Tienen la sensación o una connotación negativa porque aparentemente no es algo divertido. Es algo que me puede estropear la vida. El otro día, hablando con un amigo, me decía, de referente a sus hijas adolescentes,
Dice, es que cuando les hablo del Señor, de lo maravillosa que es la vida en Cristo, mis hijas me dicen, es que yo no quiero que me estropees mi juventud. Porque para ellas el vivir la plenitud de Cristo es estropearles la juventud. Es algo triste, ¿verdad? Que hayamos creado, cómo hemos llegado a crear en la imagen de los jóvenes que tener santidad, que vivir con el poder del Espíritu Santo, con la unción de Dios, es algo aburrido. Cuando es lo más divertido que he encontrado en mi vida. ¿Cómo pueden llegar a pensar que es algo que les estropea la vida? ¿Cómo pueden llegar a pensar que santidad es eso, esa foto? Muchos jóvenes cuando les habla de santidad se creen que es meterte en un convento o ir con flagelándote. Y no es así. Fíjate, un joven puede ser tan necio y pensar que la santidad le puede robar su juventud. Hay que ser bobo. Por eso se llama adolescencia. Porque la palabra adolescencia es adolecer de ciencia. Adolecer de sabiduría. Aunque esto también le sucede a algunos que no son adolescentes. Muchos asocian la santidad quizá con obras, como pasa en la religión mayoritaria en este país. Asocian quizá la santidad a hacer cosas, a hacer obras como requisitos para ganarse de alguna manera la salvación, o relacionan la santidad con el legalismo religioso. Otros oyen santidad dentro de la iglesia ya, en la nuestra, y dicen, yo soy libre, yo vivo en la gracia de Dios, dejadme que voy. No intentes ponerme bajo la ley. Muchos dicen eso porque no han entendido bien lo que es la gracia. Pero santidad no es nada de eso. Santidad no es nada de esto que yo he dicho. La santidad es una naturaleza en nosotros. ¿Ves la S de santidad en la foto? Esa S no es de Superman, es de santidad. La santidad es una naturaleza en nosotros. La santidad del Nuevo Testamento no está ni remotamente conectada a las obras de la ley, tampoco está conectada al legalismo religioso. La santidad es un magnífico estilo de vida que es deseable para todos los niveles y en todos los momentos de tu vida. Lo que sucede es que en nuestra época se ha malentendido en gran manera la santidad. Por eso no hablamos de santidad. Nos cuesta trabajo hablar de santidad, incluso cuesta trabajo predicar de santidad. En muchos lugares se omite predicar de santidad. Claro, si ni siquiera los ministros son santos o están en santidad, ¿cómo van a hablar de santidad? ¿Cómo va a hablar un ministro a la congregación del desastre que hace la pornografía en los matrimonios y en los hombres, si él mismo está viendo pornografía? Y esto hay estudios. Ahora, ¿por qué querría? Que esto es lo que yo me pregunto, hoy me voy a matar yo aquí con esto. ¿Por qué querría un hijo de Dios evitar hablar de santidad? Cuando la palabra, y lo hemos leído, nos dice enfáticamente, procuren santidad sin la cual nadie verá al Señor. O sea, ¿por qué evitaría, volviendo al ejemplo de Superman, por qué evitaría Superman operar con sus poderes? ¿Por qué evitaría Superman hablar de sus poderes y operar en ellos? Y esto es terrible, porque lo que dice ahí, dice que la falta de santidad es igual a no ver a Dios. O sea, la falta de santidad es igual a no ver al Señor. ¡Wow! Esto merece que lo meditemos, ¿verdad? Y quiero ponerte un ejemplo. Piensa por un momento en esto. Pensemos en el presidente de España. Yo sé que te cuesta. Ahora, tú piensa en Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es el presidente de España. Como yo soy un ciudadano de esta nación y él es el líder de esta nación, me guste más o me guste menos, yo tengo una relación con él.
¿Sabías eso? ¿Por qué? ¿Por qué tengo una relación con Él? Porque yo estoy bajo su autoridad de gobierno y yo me veo afectado, por desgracia, por sus decisiones. Como lo están los 50 millones de españoles restantes que hay. Pero, aunque yo tengo esta relación con Pedro Sánchez, hasta la fecha yo no he tenido la oportunidad de tener una audiencia personal con él, aunque me encantaría. De hecho, en mis 46 años de vida nunca he tenido una audiencia con ninguno de los presidentes de esta nación. En cambio, existen otros españoles, como yo, que ven al presidente de forma regular, que lo ven día a día. Son sus amigos, su familia, o que trabajan muy de cerca con él, su equipo de trabajo, los ministros. Estos conocen al hombre que vive en la Moncloa mejor que yo, ¿o no? ¿Qué pasa? ¿Qué quiero decir con este ejemplo? Que de manera muy similar hay millones de cristianos que están bajo el gobierno de Jesucristo, que Él es el Rey proclamado para ellos, que les protege, que les provee, que los ama, que responde a sus peticiones, no como Pedro Sánchez. Pero, sin embargo, la pregunta es, ¿lo ven a Él? ¿Experimentan su presencia? Porque, según la Biblia, todos nosotros, como hijos de Dios, deberíamos experimentar su presencia. Hebreos dice, en el capítulo 2, verso 9, los que sí, está hablando el escritor de Hebreos, lo que sí vemos es a Jesús. ¿Qué dice? Lo que sí vemos, ¿puedes ponerlo entero? ¿Lo tienes ahí? Hebreos 2:9. Mira lo que dice este texto. Da igual la traducción. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. ¿A quién vemos? A Jesús. Y Pablo lo desarrolla más adelante, en 2 de Corintios, desarrolla este privilegio que tú y yo tenemos. Dile al que tienes al lado, tenemos un privilegio. Y es que tú y yo podemos ver a Jesús. Mira lo que dice 2 de Corintios 3:18. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. ¿Qué quiere decir la gloria del Señor? Es una frase, la gloria del Señor es una frase a menudo mal entendida. Quizá lo puedes entender mejor si dijéramos la grandeza del Señor. ¿A que así lo entienden mejor? Porque parece que cuando dice gloria te ves ahí con los ángeles, ¿verdad? Tirín, 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 con alas. La grandeza del Señor. O sea, que podríamos traducir ese texto como decía, así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo podemos reflejar la grandeza, la magnificencia, el poder, la gloria del Señor. ¿Amén? ¿Cuántos quieren reflejarla? ¿Sabes que Jesús también identifica a los que verán o experimentarán su presencia? Sus palabras exactas en la última cena fueron Juan 14:19. Dentro de muy poco, o de poco, el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Hay dos hechos claros aquí. Uno, un aspecto muy real del cristianismo es verlo a Él. Dile al que tienes al lado, no hay cristianismo si no le veo. Puede haber algo que se parece al cristianismo, pero no existe cristianismo sin ver a Jesús. Segundo, nosotros, los hijos de Dios, somos capaces de contemplarlo de una manera o de una forma que el mundo no puede. Esto es tremendo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es importante ver a Dios? Primero, como pasa con el ejemplo del presidente, si yo no veo al presidente, no puedo conocerle. Solo puedo saber acerca de él. Y sabes que muchas veces en el cristianismo pasa eso, que conocemos mucho acerca de Jesús, pero no conocemos a Jesús. Segundo, sin contemplarle no podemos ser cambiados, no podemos ser transformados a su semejanza. O sea,
Si yo no veo a Jesús, yo no puedo asimilar su gloria. Si yo no veo a Jesús, yo no puedo ser transformado. Yo no puedo ser cambiado a su imagen y semejanza. Fíjate que en este mismo versículo Pablo menciona de los que ven al Señor algo muy interesante. Dice que los que ven al Señor se hacen más y más parecidos a Él a medida que son transformados a su gloriosa imagen. Dice 2 Corintios 3:18. Dile al que tienes al lado, la transformación es crucial en la vida de un creyente. Tenemos que seguir transformados constantemente y para ello necesitamos ver a Dios. Y para ver a Dios necesitamos santidad. ¿Has visto alguna vez a alguien que dice ser cristiano y conocer a Jesús desde hace tiempo, pero que vive como si nunca lo hubiese conocido? ¿Te suena? Yo era uno así. ¿Por qué pasa esto? Porque esta persona simplemente no está experimentando el proceso de transformación. Puede ser que lleve 20 años, pero no está siendo transformada, no está experimentando ese proceso de transformación, no está siendo cambiada a la imagen de Jesús. Pablo profetizó que en nuestros días, ahí en 2 Timoteo 3, Pablo profetiza que nuestros días serían difíciles. Pero es interesante, ¿por qué dice Pablo que esos días serían difíciles? Es interesante que él escribiera que esos tiempos difíciles no se producirían por la persecución de nuestra fe como en su época, sino que se iban a producir porque habría cristianos que no guardan las palabras de Jesús. O sea, que habría cristianos que se llamarían cristianos pero vivirían como los que no tienen una relación con Jesús. Habla ahí en 2 Timoteo 3, dice que serían cristianos que se amarán a sí mismos, que amarán su dinero, sus posesiones, que desobedecerán a sus padres, que hablarán de forma desagradable, que rehusarán perdonar a los hermanos, que buscarán la fama y la reputación, que traicionarán a sus amigos, que amarán los placeres de este mundo más que a Dios. Dice claramente Pablo, 2 Timoteo 3:5, dice, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerles obedientes a Dios. Ahora, rechazarán el único ¿qué? Poder. O sea, hay un poder que a mí me hace capaz para obedecer a Dios. Y ese poder que dice Pablo que van a rechazar algunos cristianos, ese poder que rechazarán es la capacidad de la gracia que nos ha sido dada para transformarnos. Esto es una realidad fundamental del verdadero cristianismo. O sea, ese poder es la naturaleza que Dios nos ha dado cuando nacemos de nuevo. Y cuando tú y yo operamos en esa naturaleza, vivimos en santidad. Entonces somos Superman y paramos el avión. Dice Pablo a los cristianos, porque no se te olvide que está hablándole a Timoteo. Y Timoteo me parece que era cristiano, ¿verdad? Y además pastor. Dice 2 Timoteo 3:7. Fíjate lo que dice Pablo sobre estos cristianos a Timoteo. Siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Cómo es esto? Siempre están aprendiendo, Ramón, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. O sea, esto a mí me abre el panorama y yo digo, wow, o sea, yo puedo ser un cristiano y creerme rotundamente que estoy bien con Dios cuando en realidad no lo estoy. Porque muchos de estos creyentes asisten a la iglesia, adoran, les encanta aprender, pero no cambian nunca su carácter ni su conducta. O sea, resumiendo, escucha, solo los que caminan en santidad pueden ver a Dios y pueden entrar a su presencia. No estoy hablando de la presencia o de la omnipresencia de Dios. Todos sabemos que Dios es omnipresente y está en todo lugar. Pero hay una presencia a la que tú y yo necesitamos acceder, a la cual no puedes entrar, que es la presencia manifiesta de Dios, como se decía en la antigüedad, la Shekinah de Dios. No puedes entrar sin santidad. Jesús lo dejó muy claro cuando dijo lo siguiente. Mira lo que dice Juan 14, 19 y 21. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes me verán y porque yo vivo, ustedes también vivirán. Escucha,
el que tiene mis mandamientos o guarda mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama yo lo amaré y me manifestaré a él. ¿Me qué? La palabra manifestaré se define, mira, es la palabra griega enfanizo o empanizo. No me gusta empanizo, me gusta más decirlo enfanizo, porque parece que estamos empanados, ¿no? La palabra manifestaré en griego es enfanizo, que dice dejar claro o evidente para el ojo o el entendimiento, mostrarse claramente, hacer aparente, causar que se vea, aparecer. Refiriéndose a una persona, dice, en el sentido de que alguien se deje conocer y entender íntimamente. O sea, ¿qué está diciendo Jesús aquí? Que yo me voy a dejar conocer íntimamente, que yo me voy a hacer aparente, que yo voy a aparecer, que yo voy a dejar clara y evidente. O sea, me voy a manifestar, manifestaré, hacer presente, hacer aparente, en el sentido de que alguien se deje conocer y entender íntimamente. ¿Cuántos quieren eso? Jesús dijo que solamente quienes obedecen sus mandamientos son aquellos a los que Él se manifestará, se hará visible. Ellos serán los que lo verán, los que entrarán a su presencia y por lo tanto lo van a conocer íntimamente. ¿Cómo puedes conocer íntimamente a alguien con el cual nunca estás en su presencia? Es imposible. Puedes conocer acerca de alguien, pero si no estás en su presencia, este privilegio no se promete a todos los creyentes. Y este es el gran error. Mucha gente dice que yo soy cristiano, pero este privilegio de estar en su presencia manifiesta no se le promete a todos los creyentes, ni a todos los cristianos. Esto solamente es para aquellos que buscan obedecer su palabra, para aquellos que procuran la santidad. Dile al que tienes al lado, santidad. No sé si habéis tenido la oportunidad, pero yo en varios momentos de mi vida me he quedado muy asombrado por notar o percibir la santidad de Dios, no solamente en un momento de adoración, sino en un hombre, en una persona. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado. Por ejemplo, una vez recuerdo que fui a recoger a un pastor al aeropuerto y cuando venía de camino para acá, yo notaba la santidad de ese hombre. Notaba su presencia, la presencia de Dios que se manifestaba en presencia de él. O sea, había como una presencia de Dios. No sé si cuánto lo habéis experimentado. Me pasó una vez también con Ricardo Hussein, ¿os acordáis? ¿Pero por qué? Porque eran hombres que estaban viendo a Jesús, que caminaban en santidad. A menudo, por supuesto, también he experimentado la presencia del Señor de una forma similar a esa en una reunión, adorando al Señor, o en la oración, mientras estoy orando en intimidad con Dios, o leyendo la Biblia, o incluso a veces me ha pasado haciendo las tareas diarias de nuestro día a día, caminando, haciendo algo, yendo al banco, yendo al Mercadona, no. Ni yendo al Zara tampoco, pero me entendéis lo que digo, habéis sentido esa presencia, ¿verdad? Yo, cuando leo lo que le pasó a Moisés, ese momento cuando él tiene el encuentro con la zarza que transforma toda su vida, que hace que él deje atrás eso de ser príncipe de Egipto, que le hace transformar su vida a tal punto que cuando saca a Israel de Egipto quiere llevarlo a ese lugar, porque había algo que él había experimentado tan grande que necesitaba que el pueblo que él lideraba lo experimentara. O sea, he llegado a entender por qué Moisés lo dejó todo cuando experimentó la presencia de Dios. Es algo... Por supuesto, también ha habido momentos y épocas de mi vida cuando su presencia ha sido distante. ¿Lo has notado? Y a veces ha sido debido a que yo no he guardado su palabra. La mayoría de las veces. Otras veces ha sido por la dureza de las pruebas. ¿No? ¿No te ha pasado, por ejemplo, cuando yo estuve con COVID 50 y pico días, hubieron momentos que yo no notaba al Señor, estaba tan sumido en mi enfermedad, era tan dura la prueba que apenas podía respirar.
y no sentía la presencia de Dios. Esa presencia a la que yo me refiero. Ahora, lo último, a veces las pruebas es inevitable, pero lo primero, el que yo no sienta la presencia de Dios por mi desobediencia a su palabra, por mi rebeldía, por mi falta de compromiso, por mi falta de devoción, eso, dile al que tienes al lado, eso es evitable, ¿verdad? ¿Qué palabra esta? Manifestar. Manifestar no solamente significa ver, sino también conlleva todo lo que significa estar con Él. No solamente es ver, sino es estar con Él. Manifestar significa llevar a la esfera de lo visible lo que es invisible. Llevar lo que no se oye a lo que se oye. Llevar lo desconocido a lo conocido. Es cuando Dios se da a conocer a nuestra mente, a nuestros sentidos. Es cuando Él se revela a nuestra vida. Es cuando Él nos da entendimiento, conocimiento íntimo de sí mismo y de sus caminos. ¿Has sentido alguna vez eso? Ese momento en la presencia de Dios cuando ya sabes que nunca vas a ser igual. Y de repente te revela algo que llevas años escuchando. Y dices, wow. Y dices como Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Mira lo que dice el escritor de Hebreos sobre el privilegio de que Dios se manifieste a nosotros, sus hijos. Dice Hebreos 6:4, escucha, experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo. Esto es a lo que se refería ese joven. Cuando yo le pregunté, me dijo, es que lo mío es mejor que lo de ellos. ¡Wow! Experimentaron cosas buenas del cielo. ¿Cuántos quieren experimentar las cosas buenas del cielo? Y fueron partícipes del Espíritu Santo, de la naturaleza que Dios nos ha dado en el Espíritu. O sea, la presencia manifiesta de Dios es accesible para cada hijo suyo, pero todos podemos acceder. Dile a que tiene, todos podemos acceder. A todos se nos ha dado ese privilegio. Todos tenemos entrada para ver esa película. Pero la entrada es obedecer la palabra de Dios. O sea, la presencia manifiesta de Dios es accesible para cada hijo suyo, pero solo los que obedecen sus palabras, los que caminan en santidad, experimentan ese privilegio. Pablo extiende las palabras de Dios a Moisés, a todos los que estamos bajo el nuevo pacto. Las mismas palabras que Dios le dio a Moisés, Pablo nos las extiende a nosotros, los que estamos en el Nuevo Testamento o en el nuevo pacto. Dice 2 Corintios 6:17, por lo tanto salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. Y esa palabra recibiré es como aquel que recibe a alguien en su casa y lo hospeda. Está hablando de intimidad. Porque tú no metes en tu casa, ¿verdad? A cenar a tu casa a cualquiera, ¿verdad? Está claro que Dios nos dé la bienvenida a su presencia es condicional. No es incondicional. No puedes entrar de cualquier manera. No es algo automático. Tenemos que cumplir su petición antes de que se nos conceda audiencia con Él. La frase de Pablo está perfectamente en consonancia con las palabras de Jesús. La Biblia, mira cómo lo dice, 2 Corintios 6:17, me gusta este texto que hemos leído de Pablo, me gusta cómo lo dice la Biblia, palabra de Dios para todos. Dice, salgan de entre esa gente y sepárense de ellos, no toquen nada impuro y yo los aceptaré. ¿Cuántos quieren ser aceptados por Jesús? ¡Amén! Ahora Pablo después da la respuesta que tú y yo tenemos que tener a esta promesa condicional de Dios. Dice 2 Corintios 7:1, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios, porque honramos a Dios. Amén. Así que el propósito de anhelar ese poder, el propósito de anhelar santidad es el honor de ser bienvenido a la presencia manifiesta de Dios. Dile al que tienes al lado, sin presencia no hay poder.
sin la presencia manifiesta de Dios en nuestra vida, no hay poder de Dios. No hay poder de Dios. Esto es tremendo, porque a veces parece o creemos que vamos operando en un poder que realmente no tenemos, porque la presencia manifiesta de Dios no está en nosotros, porque no hay santidad. Ahora, quiero que veamos un aspecto muy importante. Ahora que estamos reformando el local, ¿cuántos queréis verlo bonito? Verlo con buena iluminación, ahora no mires ahora, pero con buena iluminación, con buen sonido. Qué agradable es que se oiga bien cuando cantamos y adoramos al Señor. Qué agradable es que todo esté bonito, que esté bien pintadito, que el local esté bien. ¿Os gusta o no? A mí sí. Ahora, es algo de lo que hablaba el martes por encima, pero el Señor me ha dicho que comparta esto. Dile al que tienes al lado, ¿atmósfera o presencia? Porque el enemigo ha concebido un astuto plan para, de alguna manera, animarnos a recibir una salvación vacía de genuina santidad. O sea, y esa santidad vacía esa salvación vacía de santidad, a veces nos impide contemplarlo a Él. Y cuando no le contemplamos es imposible que seamos transformados. Esto no solamente sucede a nivel personal, también sucede a nivel colectivo, a nivel congregacional. En algunas reuniones se sustituye la presencia de Dios por la atmósfera. Mira, una atmósfera sería esto. Atmósfera sin presencia. Un concierto de rock. Anoche hubo uno aquí. ¿Habéis visto ahí al lado del campo de fútbol? O sea, yo he ido a un concierto de rock y cuando con la iluminación, con todo, hay una atmósfera que te mueve los sentimientos y las emociones. ¿No lo has visto cómo se pone? ¿Verdad que sí? Y hay atmósfera, pero ahí no hay presencia de Dios. Ahora, yo quiero la siguiente foto. Quiero atmósfera con presencia. ¿Amén? ¿Habéis estado en Murcia alguna vez adorando con los hermanos allí? ¿Qué te parece si no nos tenemos por qué privar de las dos cosas? Es bueno que haya atmósfera y presencia. Mira, uno de los grandes, a mi modo de entender, que tengo 46 años y mis padres se convirtieron cuando yo tenía 6 o 7 años. Llevo 40 años en la iglesia. He visto los últimos 40 años de la iglesia en España. Y para mí, personalmente, uno de los grandes avances es el avance que ha habido en la iglesia los últimos 30 años en mejorar las atmósferas de nuestras reuniones. Y está bien, está buenísimo, tenemos que ser excelentes en eso. Hace años, cuando uno entraba a la típica iglesia evangélica, daban ganas de salir corriendo. Todo estaba viejo, pasado de moda, feo. O sea, el sofá de la entrada era el sofá de una hermana que tenía 35 años y lo había traído a la iglesia. El frigorífico era un frigorífico que se caía a trozos porque lo había traído la hermanita porque había puesto uno nuevo en su casa y traía el viejo. La silla una de cada color, porque eran las que iban sobrando. Y nosotros no podemos ser así, nosotros tenemos que ser excelentes. Si compras un frigo nuevo, tráelo aquí. Que es para el Señor, no le traiga el viejo. El que ya no quiere, va a traer. No. Otra cosa es que sea algo que te sobra y que está en buen estado y dices tú, oye, puedes servir en la iglesia, a mí no me sirve. Pues lo llevas. Pero ¿me entendéis lo que quiero decir? Había una mentalidad, la mentalidad antes era, esto que no me sirve a mí aquí, para la iglesia. ¿Entendemos? Ay, es que como no tengo trastero, para la iglesia. Y claro, cuando llegábamos a la iglesia, eso era, yo me acuerdo de pequeño y una silla, y había una silla especial que era para el pastor Alberto, que tenía una silla más cómoda que todos los demás, y porque cada silla era de una manera. Y luego los sermones eran, no salía Superman. Y la música era con la guitarra y la pandereta. ¡Gloria a Dios! Yo creo que esa no es la imagen que Dios quiere que tengamos ahora en la iglesia como está la sociedad de hoy.
Creo que tuvo su momento, pero creo que no es la imagen que Dios quiere de la iglesia hoy para afectar a la sociedad. Esa era la norma hace 25 o 30 años. Pero gracias a Dios y gracias a un liderazgo sabio hemos cambiado esa forma de pensar, hemos cambiado ese paradigma. Ahora tenemos buena música, tenemos gente verdaderamente inspirada, relevante, que hace buena música. ¿Cuántos habéis dado cuenta cuánta música cristiana hay ahora? Hemos diseñado edificios que son más cómodos, teniendo en consideración el sonido, teniendo en consideración la iluminación. Nuestras reuniones son concisas. Hemos creado áreas bonitas para los niños, creamos cafetería, librería. Oye, se está mejor, ¿a que sí? Se está fresquito. Yo me acuerdo, madre mía, la reunión que íbamos nosotros en verano. Eso era adorar. Había unos charcos de sudor. El pastor se le notaban los pezones cuando iba a predicar, porque la camisa estaba empapada. Y tenía que irse a cambiarse la camisa y la corbata se ahogaba. Pero incluso ahora nuestras reuniones han dejado de ser desagradables para los que no son convertidos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que hemos creado grandes atmósferas en nuestras reuniones. Y creo que Dios está agradado con que seamos así de excelentes. Ahora, hay un peligro. Y el peligro es hacer de la apariencia nuestra meta final. Porque esa no debe ser nuestra meta. La atmósfera es buena para crear una introducción a lo que verdaderamente es importante, que es la presencia manifiesta de Dios. ¿Amén? O sea, la atmósfera la creamos los hombres y está bien. Preparamos el lugar. Tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo con excelencia. Pero lo importante es que la presencia de Dios se manifieste en cada una de nuestras reuniones y eso no va a suceder sin santidad. Chicos, os quiero con locura. ¿Dónde están los que ministran en la alabanza? Podéis tener los mejores instrumentos, las mejores voces, pero sin santidad no hay poder, ni presencia de Dios. Así que, y esto va para mí también, para todos, no podemos estar satisfechos con solamente estimular los sentimientos como si fuera un concierto de rock o como si fuera un monólogo. No nos podemos conformar con solamente estimular los sentimientos de las personas que asisten a la reunión. Las personas tienen que encontrarse con la presencia de Dios porque solamente la presencia de Dios transforma y cambia. Amén. Y si nos quedamos solamente con la atmósfera, podemos tener una iglesia llena de personas que se emocionan con el cristianismo, que aman incluso la adoración. ¡Ay, qué bonita canción! Incluso que siguen aprendiendo un montón de cosas de la Biblia, pero que no están siendo transformadas. Muchas veces cuando hablo con el siervo, con Ramón, en muchas ocasiones anhelo lo que él me cuenta. Lo que sucedía hace 40 años, cuando lo oigo escuchar cómo se juntaban ahí. ¿Dónde era? En cualquier sitio. Sin luces, sin atmósfera. Bueno, la atmósfera, a veces era la atmósfera sudando a mares. ¿Por qué? Porque entonces no teníamos esa excelencia de ahora. No teníamos la atmósfera. El local era feo o a veces no había ni local o pasado de moda. Pero cuando yo le oigo hablar, la presencia de Dios estaba. ¿Cuánto tiempo hace que no hablas en lenguas? ¿Hablas en lenguas? No te estoy diciendo que armemos el 2 de mayo aquí todos empezando a hablar en lenguas, pero yo sé que entiendes lo que digo. Ahora, la pregunta es ¿por qué no podemos tener atmósfera y presencia? No tenemos que coger entre ambas. Podemos tener ambas cosas, pero siempre lo más importante que debemos saber es que si queremos la presencia de Dios, debemos procurar la santidad. Sin santidad podemos tener todo, incluso dinero, aunque no tengamos ahora. Podemos tener todo, ser un ministerio próspero en muchas cosas, pero si no tenemos
la presencia de Dios realmente no tenemos nada. Dile al que tienes al lado, necesitamos la presencia manifiesta de Dios. Águilas, necesita la presencia manifiesta de Dios en el pueblo de Dios. Y sabes, el mayor interés de Satanás, nuestro enemigo, es diseñar un cristianismo desprovisto de santidad. ¿Por qué? Porque esto hace que el Evangelio de Jesucristo parezca una religión más, sin poder, y que para muchos de los que están perdidos es, pues eso que hemos visto, un monje, algo aburrido, y hace pensar a la gente que seguir a Jesús es poco atractivo, cuando en realidad seguir a Jesús es la vida más fascinante que uno puede hallar. La palabra para santidad es la palabra agios, en griego, que quiere decir apartado para Dios, ser como era en un principio exclusivamente suyo. O sea, santidad es que yo sea exclusivamente ¿de quién? De Dios. O sea, a la luz de este significado, vamos a leer de nuevo lo que dice 2 Corintios 6, 17. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor, no toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. Cuando Ruth y yo nos casamos, ella pasó a ser exclusivamente mía. Habéis oído todos, ¿no? Ok. Y yo exclusivamente suyo. Ella se comprometió conmigo a vivir para mí y yo me comprometí conmigo a vivir para mí también. No. O sea, ella se comprometió conmigo a vivir para mí y yo para ella. Y estábamos profundamente enamorados los dos. De repente, para ella era un placer vivir, no solamente para sus deseos, sino también para los míos. Y había muchas cosas, y esto es parte de conocernos, había muchas cosas que yo dejé de hacer porque no le gustaban a mi mujer. Ella no, ella todo lo hace perfecto y no. Pero, por ejemplo, a mí me encantaban las motos, las grandes, no eso que llevaba ella, que parecía una mosca. No. Y nunca conseguí que se montara conmigo en una moto. Al final, ¿qué pasó? Que tuve que dejar mi afición a las motos. ¿Por qué? Porque soy de ella y quiero agradarla a ella. Pasa igual, al revés. Ella ha dejado de hacer cosas que a mí no me agradaban. ¿Por qué? Porque ahora es exclusivamente mía y quiere agradarme. Yo muchas veces he observado a esposos hablando en ministración o ministrando a matrimonios. Cuando te pones a ministrarles y a hablar, hablas con el marido, luego hablas con la mujer. Y observo a esposos que tienen muy poco en cuenta los deseos de sus cónyuges. ¿Por qué? Porque piensan de una forma egoísta. No, que venga ella. Yo no. Cuando te enfuruñas con ella, ¿no? O al revés. No. Que venga ella. Ay, a mis pies. O somos muy egoístas en nuestro matrimonio. Están casados, ese tipo de parejas están casados, pero no experimentan una intimidad real, cercana. Están como en su propia isla, viviendo en casa, pero cada uno en una isla, en su egoísmo. No hay una intimidad cercana. Ahora, cuando entramos en una relación de pacto matrimonial, firmamos para servir a nuestros cónyuges durante el resto de nuestra vida. Ya no queda sitio en el matrimonio. Escúchame, joven, si no te has casado. Ya no queda sitio en el matrimonio para el egoísmo. Entonces, ahora, volviendo a Jesús, ahora que tú y yo hemos conocido a Jesús y hemos establecido una relación con Él, porque dice que somos su esposa, ¿verdad, la iglesia? Debemos preguntarnos tú y yo con sinceridad, ¿estamos viviendo nosotros para Él? Porque podemos estar técnicamente relacionados con Jesús, pero no experimentar intimidad con Él, al no tener su presencia manifiesta. Igual que un esposo que vive egoístamente en su isla.
Hay esposos que llegan a su casa y esposas que están ausentes en el hogar. Que están ahí, pero están ausentes. No tienen relación. Más allá de los hijos. Y cuando se van los hijos, ¿qué es lo único que los une? Los une y los desune a veces también. Esposos, tenéis que aprender a fortalecer vuestro matrimonio. Lo más importante es tu matrimonio, tu esposo y tu esposa. Más que los hijos. Los hijos se van y harán su vida. Así que es muy importante que construyamos bien nuestra relación de intimidad. Ahora, volviendo a Jesús, porque esto es un ejemplo para que entendamos que tenemos que vivir para Cristo Jesús. Porque podemos estar, entre comillas, relacionados con Él, pero no experimentar intimidad con Él. Y vivir egoístamente. ¿Cuántos pueden tener una relación egoísta con Jesús? Mira lo que dice Pablo, 2 Corintios 5:15. Los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan para sí mismos, más bien vivan para Cristo. ¿Se puede decir más claro? O sea, esta es la única manera de que tú y yo podamos experimentar una relación saludable, un matrimonio con Jesús. Aquellos que hemos recibido la nueva vida ya no podemos vivir para nosotros mismos, ya no podemos vivir egoístamente, sino que tenemos que vivir ¿para quién? Para Cristo. Si repasamos la conducta que Santiago identifica como, ¿os acordáis? Cometer adulterio en Santiago 4, cometer adulterio con el mundo, encontramos que Santiago está confrontando a creyentes que han vuelto a vivir de alguna manera egoístamente. Dice Santiago 3, 14 al 16, pero tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón. No encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Ahora dice el 4, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Adúlteros, no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios. Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Os habéis dado cuenta en esta porción que hemos leído la palabra egoísmo? Se usa frecuentemente en estos versículos. Santiago lo hace ¿por qué? Porque hay dos tipos de patrones de conducta: dar y tomar. Había un dicho cuando éramos pequeños, cuando teníamos un amigo del colegio que nada más que le gustaba, eran de los que tenían un azar. ¿Sabes tú que el azar tira para adentro, ¿no? No tira para afuera. Entonces, todo para mí, ¿no? Y entonces le decíamos, Tomás, Tomasín, tomaré. Y dar, ¡ay! Dar, eso no me lo puso mi padre. Ese era el dicho, ¿no? Así que, pero para los cristianos hay dos conductas, dar o tomar. Tomar es egoísta, es mundano, es infiel a Dios. El cristiano que está motivado a vivir de esta manera, todo para mí, yo, se identifica, o Santiago lo identifica como adúltero. Los mandamientos de Jesús no son la principal motivación de un cristiano que vive así. No es su principal prioridad los mandamientos de Jesús, sino que la prioridad es lo que a él le apetece o lo que él quiere. Entonces coge la Biblia y la aplica según. Y sabes, el mundo en el que vivimos está impulsado por el egoísmo.
Y también lo está el cristiano que no es santo. El cristiano que no es santo es movido por el egoísmo. Porque solamente hay dos maneras, dar o tomar. ¿Por qué el cristiano que no es santo es egoísta? Porque ese cristiano no está plenamente consagrado a Dios, sino que es egocéntrico aún en su conducta. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que es seducido por lo que le gratifica, o sea, por lo que gratifica su carne, por lo que le gratifican sus ojos, por el estatus, por la reputación, por la posición, por todas esas cosas. O sea, la motivación tras el pecado es el egoísmo. Por ejemplo, el hombre que roba lo hace para sí mismo, ¿o no? El hombre que miente, ¿por qué miente? ¿Para protegerse o para beneficiarse de algo? El hombre que comete adulterio contra su esposa no está pensando en su esposa, ¿a qué no? Ni en sus hijos. ¿En qué está pensando? En su propia pasión y satisfacción. El hombre que asesina lo hace para sí mismo. El hombre que desobedece a las autoridades lo hace porque cree que sabe más que las autoridades y quiere mejorar su vida. El hombre que procura la popularidad y la fama lo hace para aplacar su inseguridad y su orgullo. Es egoísta. Y los ciudadanos de este mundo en el cual vivimos, todos aquellos que nos rodean día a día, están atados a este comportamiento porque están gobernados por los apetitos y deseos de su carne, son egoístas. Ahora, dice, y puedes anotarlo en Romanos 6, puedes leerlo del 11 al 14, tú y yo como hijos de Dios hemos sido liberados de esa esclavitud, de la esclavitud del pecado. Y en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios recibió la orden de no cometer pecados, ¿a que sí? ¿Pero qué pasó? Que no pudieron obedecer porque su naturaleza era pecaminosa, egoísta. El Antiguo Testamento nos demuestra claramente que el hombre nunca puede vivir bien ante los ojos de Dios por sus propias fuerzas. La gente está atada a sus apetitos y deseos carnales, que son contrarios a los deseos de Dios. Ahora, tú y yo que hemos nacido de nuevo, como nuevas criaturas, tú y yo tenemos una nueva naturaleza, aleluya. Estamos vivos por dentro, hemos sido recreados a la imagen de Jesús con la capacidad interior para vivir la vida verdaderamente buena. Mira lo que dice Pablo, Efesios 4:17. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. O sea, el que no conoce a Dios está esclavizado a los apetitos de su carne porque su espíritu está en muerte, está sin vida. No tienen la capacidad de vivir bien delante de Dios. Yo me quedo a veces desconcertado cuando los cristianos se asombran por la conducta de los incrédulos. Es que mi jefe, ¿cómo es mi jefe? ¿Pero cómo quieres que sea tu jefe? Si no conoce a Dios. Tu jefe es exactamente igual que un cristiano que no vive en santidad. Y si te enfadas a veces con los cristianos que son tus hermanos, imagínate tu jefe. O sea, ¿te sorprende de que tu jefe te quiera hacer trabajar más y pagarte menos? ¿De verdad te sorprende eso? ¿Te sorprende que vayas y vayas por el paseo, por aquí, por Águilas, y sin darte cuenta pises a alguien y reacciones? ¿De verdad te sorprende eso? No. ¿No os dais cuenta de que una persona no regenerada solo hace lo que es normal según su naturaleza? Pecar. Es egoísta. Y si tiene mucha fuerza de voluntad, puede ponerse una buena careta e incluso parecer egoísta, que no es egoísta. ¿O no? De visita, todo el mundo es bueno. Pero no te equivoques con esto porque aquel que no conoce a Dios sigue atado a su naturaleza caída. Ahora Pablo continúa y distingue a un verdadero creyente. Mira lo que dice, sigue Efesios 4, en el 21 al 24 dice, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que proviene de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa. ¿Qué tienes que hacer con tu vieja naturaleza? Desháganse de su vieja naturaleza
pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse, ¿qué? Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. ¿Qué es vivir en santidad? Es ponerse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, que es verdaderamente justo y santo. Dale un aplauso al Señor. Amén. O sea, a diferencia de la persona que no es salva, el creyente, nosotros hemos recibido una nueva naturaleza interior y se nos manda a someternos a ella y vivir una vida santa. O sea, el cristiano tiene que tomar una decisión cada día. Una decisión que la persona incrédula no puede tomar. Porque un cristiano puede someterse a la poderosa naturaleza interior de la nueva naturaleza que Dios nos ha dado, de la nueva creación en nosotros. Eso es Superman, oye. Superwoman. O puedes continuar sometiéndote a los deseos de la carne con la kriptonita, que es el pecado, que te tiene ahí débil. Dile que tienes ahora, la decisión es mía. Amén. ¿Queremos operar en la fuerza sobrenatural de Dios? ¿O queremos caminar con la kriptonita, el pecado, en nuestra vida, que nos debilita? Es importante tener claridad. Y voy a terminar con esto. Hay dos aspectos importantes de la santidad. Y el Nuevo Testamento habla de ambos aspectos. Y siempre la confusión en esto de la santidad se produce porque queremos agrupar las dos cosas, cuando son dos aspectos que tenemos que visualizar por separado. El primer aspecto de la santidad implica nuestra posición en Cristo. Pablo dice en Efesios 1:4, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Esta santidad se debe solamente a lo que Jesús hizo por nosotros. Y habla de nuestro lugar en Cristo. Si yo recibo al Señor Jesús, soy santo, tengo un lugar, una posición en Cristo Jesús. Paso a ser hijo de Dios. Tú y yo no podemos ganar esa posición por nuestra conducta. Es un regalo, por gracia lo recibimos, un regalo para nosotros. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo de Ruth. Cuando Ruth se convirtió en mi esposa, o cuando Aarón nació, él no hizo nada para ser mi hijo. ¿A qué no? Ni Ruth cuando se convirtió en mi esposa no fue algo que ella se ganó, sino más bien fue una posición que recibió porque yo le entregué mi corazón y ella me lo entregó a mí. ¿Entendemos, verdad? Ahora, el segundo aspecto de la santidad, y es del que estoy hablando hoy, es la conducta resultante de esa posición. ¿Entendemos, verdad? O sea, yo tengo una posición, soy santo. No es por mí, es por la obra de Cristo Jesús. Algo que yo no puedo ganarme. Pero esa posición tiene que resultar en mi vida en una conducta. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir? Volviendo al ejemplo. Una vez que Ruth se convierte en mi esposa, su conducta empieza a reflejar su lealtad a mí y viceversa. O sea, Ruth ya no coquetea ni busca relacionarse con otros hombres. Sus acciones corresponden a su firme relación como mi esposa. Y por supuesto yo tampoco, como esposo. Este aspecto de nuestra relación con Dios es lo que yo estoy hablando hoy. De nuestras acciones, o sea, de aquello que es mi conducta por la posición que tengo. Yo soy hijo de Dios. Y esa posición que me ha sido dada por gracia tiene que reflejarse en una conducta que se llama santidad. Soy santo y vivo en santidad. Porque también hay santos que no viven en santidad. Dice Pedro en 1 de Pedro 1:14. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo.
Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Recuerden que el Padre Celestial, a quienes ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. ¿Según qué? Lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía en el cielo. No, aquí como residentes temporales, ¿verdad? Está claro que Pedro está hablándole a los hijos de Dios, no a los incrédulos. Y se nos dice que Dios nos juzgará o nos recompensará según lo que hacemos. Esto se refiere a nuestras acciones, no a nuestra posición en Cristo. La sangre de Jesús perdona nuestros pecados, amén. Pero hay cierto juicio del que está hablando aquí que va a ocurrir con nosotros los hijos de Dios con respecto a lo que tú y yo vamos a hacer aquí. O sea, Pedro está hablando de nuestra conducta y estilo de vida y no de nuestra posición en Cristo. Aleluya. Ponte de pie. Lo que Pedro nos está diciendo es que si hemos sido salvos por gracia, tú y yo somos capaces, mediante el regalo de nuestra nueva naturaleza, de vivir de una forma poderosa, de una forma distinta al mundo, de vivir una vida santa. Mira que tienes al lado, la santidad es el poder. La santidad es la unción. No podemos vivir sin esa santidad, hermanos. Tenemos que buscar la santidad. Tenemos que buscar alejarnos de la kriptonita, del pecado que nos debilita, porque necesitamos el poder de Dios en nuestra vida. Necesitamos la presencia manifiesta de Dios en nuestra vida. Cuando estoy estudiando algunos libros de gigantes de la fe, hombres de Dios que transformaron naciones y que Dios usó como instrumentos para llevar su gloria, su grandeza a lugares insospechados y lugares donde tanta falta hacía el Evangelio como es ahora. Nosotros no vamos a lograr nada aquí en Águilas sin santidad. Podemos tener una atmósfera preciosa, un local bonito, podemos tenerlo todo, pero si no vivimos en santidad, si no vivimos en el Espíritu, si no nos alejamos de las cosas que contaminan nuestro espíritu, si no nos alejamos de la murmuración, si no nos alejamos de esos pecados ocultos que a veces tenemos, si no refrenamos nuestra lengua, si no somos sabios, pulcros, si no tenemos el carácter de Cristo, la presencia de Dios manifiesta no va a estar. Por supuesto va a estar su omnipresencia y nos vamos a beneficiar de muchas cosas simplemente por el hecho de ser hijos de Dios. Pero no vamos a experimentar su presencia manifiesta porque tenemos que entender que no es nuestra elocuencia, ni siquiera nuestros dones, ni lo bien que hacemos las cosas, lo que transforma el corazón de las personas que ministramos. Es la presencia manifiesta de Dios. Es que nosotros seamos portadores de su presencia manifiesta. Es que cuando tú y yo entremos a un lugar, la presencia de Dios entre con nosotros. Yo anhelo esto, hermano. Yo esto no estoy hablando como aquel que lo ha alcanzado, ni mucho menos. Pero sí me siento retado por Dios mientras preparaba este mensaje a que veamos la santidad como lo que es realmente. La santidad no es algo que está para estropear nuestra vida. La santidad es aquello que potencia nuestra vida. Aquello que es el combustible. Que es lo que le da luz a nuestra vida. Por eso, Padre, yo te pido, Señor, que nos perdones, Señor. Perdónanos, Señor, cuando fácilmente nos dejamos llevar por los deseos de la carne. Cuando nos dejamos llevar por las emociones. Cuando nos dejamos llevar por la ira, por el egoísmo. Cuando nos dejamos llevar por el orgullo. Cuando nos dejamos llevar por el anhelo de posición, de estatus, de todas esas cosas, Señor, que son vistosas a los ojos. Perdónanos, Señor.
Queremos vivir en santidad. Queremos ser aquellos que portan tu presencia manifiesta, Señor. Queremos ser aquellos que la unción de tu Espíritu Santo está en nosotros. Aquellos que transforman atmósferas. Ayúdanos a ser excelentes, Señor, en todo lo que hacemos, a crear la atmósfera, pero a no olvidarnos de que lo más importante es que los que ministramos y los que servimos ahí fuera también, porque toda la iglesia sirve, necesitamos la santidad. Necesitamos verte a ti, Señor, para poder ser transformados a tu imagen, para poder ser transformados a tu gloria, para poder manifestar tu grandeza. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Yo la recibo. Danos la fuerza para vivirla, Señor, y aplicarla a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Dios te bendiga. Bueno.